Hola, muy buenos días, tardes o noche, dependiendo del horario en que me estés escuchando en este momento. Te saluda a tu profe Haider Ruiz y queremos dar a conocer en este momento una forma práctica para la evaluación integral respecto a procesos en ciencias. Queremos hacerlo para que tú como profe o tú como estudiante sepas cuál es el método actual con el que se evalúa, sea a nivel universitario, de pregrado, posgrado, o también ciertos colegios que ya implementan esta metodología. Este no va a ser el único vídeo, van a ser varios, posiblemente el de este año es este, pero vamos a ir colocando en su debido momento y lugar para que tú puedas comenzar a ejercitarte con esto respecto a la evaluación. Como siempre, no te olvides suscribirte y darle like. Bien, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, vamos a dejar aquí esto, no lo vamos a leer, pero vamos a colocarlo para que pauses el vídeo y conozcas un poco sobre quién es este servidor, dónde estudio en el colegio, dónde hizo el pregrado y el posgrado o los posgrados. Listo, son 3 posgrados. Eh, y ya tú pausas y observas con detenimiento. Aquí también podemos observar lo que tiene que ver con el trabajo de este docente, donde ha trabajado como ingeniero, donde ha trabajado como docente y pues por supuesto los emprendimientos que ha desarrollado. Comencemos entonces hablando sobre qué es la evaluación. La importancia de realizar una evaluación en educación. ¿Será que es importante evaluar? Muchos estudiantes no opinan esto. Ellos quisiera, hablo especialmente a nivel secundaria y media, que en lo posible todo fuera juego y que pues ojalá se les evaluara por medio del juego, que esa es una gran estrategia, pero es una tarea eh, adicional y que a la vez puede ser loable para cada docente. Cuando logran llevar las temáticas de su clase, pues por supuesto, a, eh, a un juego, una actividad que los chicos disfruten. Entonces, ¿qué es la evaluación? Vamos a leer de unir lo que nos dice. Se trata de un proceso continuo y personalizado. La evaluación es continua y es personalizada. Eso es muy importante. Dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante. De esta forma, si es necesario, se puede adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcanzan los objetivos educativos definidos para su nivel. Es por tanto una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. ¿Por qué se ha colocado en otro color la palabra personalizado? Porque es que hoy en día cada docente tiene la libertad bajo el sistema de evaluación de su colegio, de la universidad, claro está, de tomar parte activa en este proceso de evaluación. Eh, los coordinadores académicos o incluso los rectores, cuando van a revisar la forma como evalúa un docente, encuentra que digamos Pedro, evalúa diferente como lo hace Marta. Y ahí es donde el rector o el coordinador deben entender, comprender cómo lo hace el uno y cómo lo hace el otro, y si es posible, eh, enrolar a todos para hablar un mismo idioma, tomar la mejor opción, la mejor decisión. Vamos a hablar sobre si la evaluación es útil para los estudiantes y los docentes. ¿Por qué es importante para los estudiantes? La evaluación sirve como motivación positiva. El docente debe ser capaz de transmitir esto a los estudiantes y no lo contrario, que el estudiante piense que eso es una carga para ellos. Sigue diciendo, para lograr un reconocimiento a sus esfuerzos o a su esfuerzo,
a través de las calificaciones. Les obliga a revisar materias de estudio anteriores, consolidando el aprendizaje y aclarando ideas. Algo muy importante aquí es comprender que el término evaluación es diferente a calificación o puntaje. ¿Listo? Entonces, a veces se confunden estos dos conceptos, pero la evaluación, como dijimos en la diapositiva anterior, es continua y constantemente se está evaluando al estudiante, aunque puede obtener puntajes o calificaciones dependiendo de la actividad o las actividades que se pueden ponderar, se pueden sumar, se pueden promediar dependiendo del sistema que utilice el colegio o la universidad para obtener una calificación general. ¿Y por qué la evaluación es importante para el docente? Porque tiene la oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas de aprendizaje y les permite comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza utilizados. Yo sé que algún docente que me escucha ha tenido la oportunidad de cambiar en la forma como evaluaba, quizás de su primer año o su segundo año como trabajador, como docente, y ahora quizás lo hace de otra forma, porque esto también es una ciencia, la ciencia de la educación, y va mejorando, van descubriendo nuevos pasos, nuevos saberes también, por supuesto, que se incluyen acá para determinar cuál es la mejor forma de evaluar. Puede ser que lo haya captado en su posgrado, puede ser que lo haya captado de una charla en el colegio, en la universidad, alguna capacitación, y entonces ya es importante que lo evalúe el docente o el colegio para ver qué forma utilizar, la mejor para todos, tanto para el colegio como para el estudiante. Muy bien, aquí hemos sacado de Pedro Morales esta foto, con permiso de esta persona, situaciones sobre qué se hace en la evaluación académica, algunos conceptos y por supuesto planteamientos básicos. Por ejemplo, pensemos en los objetivos. Siempre que un docente va a evaluar, debe pensar en el objetivo a evaluar. La selección del método, ¿sí? ¿Cómo va a evaluar el docente? ¿Cómo lo va a hacer? También, ¿cómo va a comprobar los resultados? Y finalmente, aquí atrás, en la parte final, encontramos lo que vamos a hablar a continuación en, en este momento. ¿Cómo se cuantifican los datos? ¿Cómo se mide? ¿Cierto? Eso es muy importante. ¿Cómo un docente mide lo que recibe en el examen, en el papel o en la exposición, o no sé, en el vídeo, pensemos un momento en la Feria de las Ciencias, en exposición, ¿cierto? Que también allí se utiliza para evaluar esos momentos. También vamos a hablar sobre el análisis de los datos, cómo los podemos analizar. Lo trabajamos por pregunta, por problema, por el examen, ¿sí? Eso también es importante tenerlo claro. Y por supuesto, ya dar la calificación a esa evaluación, cómo se puede trabajar. A mano derecha encontramos en esta diapositiva que hay tres conceptos que todo docente debe conocer al momento de evaluar. Y los vamos a ver a continuación. La evaluación diagnóstica. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Es una herramienta cuyo propósito es ofrecer información valiosa a docentes y escuelas sobre sus propios estudiantes acerca de los puntos de partida de los aprendizajes al inicio de cada ciclo escolar. Entonces, es cuando un docente quiere saber cómo está su estudiante. Por ejemplo, cambian de grado, llegan a ver, pensemos, de séptimo a octavo, cambian de docente, el de octavo no es el mismo de séptimo, entonces el docente hace una evaluación diagnóstica para determinar muchas cosas. Por ejemplo, cuál es el mejor estudiante, cuál es el estudiante que mejor maneja ese tema, haciendo un trabajo global con todos, puede saber hasta qué punto, hasta qué nivel entienden esa temática o las temáticas vistas el año anterior, ¿cierto?
hablando de séptimo, hasta dónde alcanzaron a llegar en la asignatura que el docente está evaluando. Puede ser matemáticas, biología, cualquier otra ciencia, ¿listo? Inclusive lenguaje. ¿Cuál es la evaluación formativa? Proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Entonces, como dice su nombre, es formar poco a poco, paso a paso, entender ese nivel de avance del estudiante, de que cuando comenzó el año escolar no sea el mismo para cuando termina, porque el estudiante se formó, aprendió y su nivel ha mejorado. Y finalmente la sumativa se utiliza de manera formativa, miren el concepto, formativa, está repitiendo, ¿cierto?, el título de la evaluación anterior, cuando los estudiantes o docentes lo usan para guiar sus esfuerzos y actividades en los cursos posteriores. Ejemplo de ello son los quizzes, que tienen un valor porcentual, o cualquier otra actividad como talleres, exposiciones, entre otros. Qué interesante. Entonces, la sumativa también es formativa. Quiere decir que cuando se hace un examen, una evaluación formativa, lo ideal es que a la vez sea sumativa. ¿Ok? Y es así. Como les comenté al principio, la exposición ya se usan estos métodos en universidades y pues por supuesto también en ciertos colegios. De ahí la cuestión de que ya al sacar una nota ya casi no se promedia, sino que se sacan porcentajes y esos porcentajes, esos valores que va saliendo de cada operación porcentual, al final se suman para llegar a un resultado global o general de ese estudiante en esa asignatura. ¿Ok? Eso será tema de estudio para otro momento, cuando hablemos sobre quizás cómo se trabaja en una hoja de cálculo para evaluar cómo se cuadra, cómo se colocan allí las fórmulas matemáticas, para que podamos entonces tener una herramienta práctica desde nuestro computador y de pronto no enredarnos con una calculadora al lado y con una planilla física, ¿no? Que puede servir, claro que sí, pero cuando el computador hace las cosas vamos a obtener resultados mucho más rápidos. Tipos de preguntas abiertas y cerradas. Qué importante es esto. Comprender que hay dos formas de evaluar. Por ejemplo, están las preguntas abiertas y las cerradas. Vamos a comenzar con las abiertas. De manera general, ¿qué es una pregunta abierta? Es cuando el docente quiere recibir de la mente del estudiante sus conceptos y sus operaciones y su hilación de todo lo que conlleva la temática. Que el estudiante plasme por medio de un escrito, sea literal, sea con fórmulas o de otra manera, y él pueda recibir la mayor cantidad de información posible que el estudiante le pueda otorgar al docente para evaluarlo. ¿Y qué es una evaluación cerrada? Es aquella que vamos a obtener dos resultados, bueno o malo, falso o verdadero, blanco o negro, ¿sí? O lo hizo bien o lo hizo mal. También aquí entra la cuestión de selección múltiple. Por ejemplo, las evaluaciones tipo saber son cerradas. Usted escoge, por ejemplo, de 4 opciones una, escogió la B, y si la escogió bien, le quedó bien. Si la escogió mal, ese problema, ese punto, le quedó mal, totalmente. Y no se centra en que el docente capte por qué el estudiante entregó esa respuesta. Muy bien, vamos a leer aquí un momento que es una, vamos a colocar como una comparación. Al frente de abierta va lo contrario, ¿cierto?, a una evaluación cerrada. Por ejemplo, en amarillo dice, en general son mejores para evaluar capacidades de orden superior. Mientras que su parte antagónica es, en general son mejores para evaluar conocimiento memorístico y comprensión. Si queremos que saber
cuánto graba el estudiante una situación, un problema, un comunicado, ¿cierto? Un texto, utilicemos cerradas. Eh, pero si no, si queremos conocer hasta dónde llega el estudiante con esa información, toca abierta. Segunda viñeta. Son mejores respecto a abiertas. Son mejores para evaluar al final de un módulo, un cuerpo coherente de material o al término de una asignatura, ya que en general los objetivos finales de una asignatura corresponden a capacidades de orden superior. Y para cerradas dice mejores para evaluar mucho material no conexo, ya que se pueden utilizar muchas preguntas en una prueba. ¿Ok? Vamos rápido en esta parte porque el tiempo apremia. Para abiertas, requieren mayor tiempo de corrección. Sin embargo, el profesor cuenta con mayores elementos para dar feedback, ¿cierto? O el famoso realimentación. Y abrir la posibilidad de diálogo con los alumnos. Es decir, en otras palabras, un examen tipo abierto es más fácil eh, el análisis por parte del estudiante, del docente, y comentarle al estudiante por qué se equivocó, si es que se equivocó. Al frente encontramos, la corrección de cada pregunta es muy rápida, sin embargo no le permite al profesor realmente identificar fortalezas y debilidades en el razonamiento de los alumnos. En otras palabras, aquí el docente que escribe esto, que por cierto se me olvidó comentarlo al principio de esta parte, es el profe Hipólito González Zamora, quien trabaja en la Universidad ICESI. Es un trabajo de investigación de él. Entonces, un examen tipo cerrado es rápido para el docente calificar, ¿cierto? Colocar la nota, pero difícilmente se evalúa. Abajo dice en abiertas, la aplicación de la prueba toma más tiempo, particularmente si lo que se exige es un ensayo relativamente elaborado. Entonces, un examen abierto, entendamos que va a ser más demorado para responder. El estudiante debe tomarse su tiempo para saber qué hacer, qué responder, qué problema, si es matemático, físico, químico, cómo va a enfrentar ese problema, qué fórmulas debe utilizar. Y mientras hace las operaciones, se puede llevar un tiempo adicional. Al frente encontramos encerradas, la aplicación de una prueba toma menos tiempo y esta es la razón para que sean tan populares en los quizzes, ¿cierto? Decimos un quiz, una pregunta, a veces falso verdadero, o la otra es de aparear, famoso aparejamiento, esta con cuál va o así sucesivamente. No hay muchos métodos respecto al tipo. En abierto, primer viñeta. En términos de tiempo total de corrección es preferible para grupos de pocos alumnos. ¿Por qué? Porque es un proceso demorado, tanto para el estudiante como también para el docente, al momento de llegar a la calificación, ¿cierto? Y pues por supuesto a la evaluación. Al frente, cerradas, en términos totales de tiempo, corrección de tiempo de corrección, ¿cierto? Son apropiadas para clases con muchos alumnos. Si el docente quiere calificar rápido, pues utilizar este método, ¿no? Abiertas abajo permiten menos posibilidad de fraude y si este se presenta es relativamente fácil de identificar a posteriori, es decir, saber quién le copió a quién y en qué paso recibió la copia. Listo, es muy fácil identificar nosotros como docentes cuando un estudiante hace la famosa trampa, pastel, ¿cierto? O recibe otros nombres en otros lugares, el chancuco, entre otras. Y al frente encontramos encerradas, se prestan para que haya fraude, que es difícil de identificar a posteriori, ya que es muy fácil de ver u oír la respuesta correcta. Aquí hemos visto estudiantes que con la mano hacen la C, hacen la A, hacen la B, o tienen un lenguaje apropiado entre ellos para identificarse o hablarse, y así llega la famosa copia. Abiertas, más fáciles de construir y por lo tanto su generación necesita menos tiempo, pero como se ha expresado anteriormente, requieren mucho más tiempo para su calificación, aunque la retroalimentación, bueno, aquí queda una palabra mal, por cierto, así lo tiene el profe, pero la palabra correcta es realimentación,
Les invito para que busquen qué quiere decir el prefijo retro y por qué lo correcto es decir re, ¿cierto? En qué momento se utiliza. Posible a los estudiantes es de mucho mejor calidad. Al frente para cerradas tenemos una buena pregunta, especialmente de múltiple selección, es muy difícil de construir y por lo tanto hay que emplear mucho tiempo. Además, una prueba compuesta únicamente por este tipo de preguntas requiere generar mayor número de preguntas. Entonces, cuando un docente hace una pregunta cerrada, debe estar muy bien construida y eso le va a quitar tiempo al momento de la elaboración. Eh, Conozco rectores que dicen cuando evalúen de esta forma piensen muy bien cómo deben hacer, inclusive coordinadores académicos también, cómo van a construir la pregunta. No es simplemente eh, dar o permitir que el estudiante dé una respuesta y ya fácil, sino que haga eco la pregunta en el interior del estudiante y que lo invite a pensar un poco, ¿no? Como decimos, las preguntas tipo saber aquí en Colombia o ICFES, entonces son de este tipo y no son preguntas fáciles, ¿cierto? El docente que hizo esa pregunta se tomó su tiempo para la elaboración de esa pregunta, con gráficas, tablas, entre otras más. Mientras que las abiertas son más fáciles, el docente simplemente plantea un problema, pero el estudiante tendrá el problema es al momento de la elaboración de la misma, de darle respuesta. Bueno, vamos para abiertas. Puede existir la posibilidad de que no haya consistencia en la asignación de las notas. Muchas veces un reclamo de un estudiante comienza con la frase, ¿por qué yo saqué 2 en este punto cuando Hipólito que respondió lo mismo sacó 5? Entonces, eso pasa muchas veces y uno a veces como docente dice, bueno, entonces venga, vuelvo a evaluar y al que le quedó, si le quedó mal a fulanito, le bajo más, le bajo más nota. ¿Sí? Como uno queriéndose zafar de volver a revisar ese examen. Entonces acá el docente debe tener claro el por qué le puso menos puntaje a uno que al otro. Las cerradas es mayor la consistencia en la nota asignada por el profesor, ya que simplemente el estudiante selecciona o no selecciona la respuesta correcta. Abiertas, puesto que en este tipo de preguntas es más lo que se espera del alumno que la información que se proporciona, es muy difícil generar muchas preguntas diferentes. Sin embargo, hay muchas que permiten su utilización varias veces y no por esto dejan de ser efectivas para evaluar capacidades de orden superior. Por ejemplo, realiza un análisis estadístico completo del siguiente conjunto de datos. Muy bien, entonces aquí en las abiertas realmente no se espera un dato, se espera el análisis, bueno, el docente debe analizar cómo pensó el estudiante para llegar a ese resultado, en qué momento se equivocó, en qué momento tuvo una luz diferente al docente y llegó a la misma respuesta utilizando un proceso variado, un proceso distinto, que quizás le dé un plus al estudiante, ¿sí? Y que pues el docente aprenda también del estudiante. En este caso se puede dar la situación. Cerradas, puesto que generalmente se debe generar una gran cantidad de preguntas para una prueba, se puede ir construyendo un banco de preguntas propio, que pueden ser utilizadas con varios grupos, ya que es muy difícil que alumnos que hayan tomado recuerden las preguntas que tuvieron que contestar. Entonces, para las cerradas, el docente puede crear su base de información, su base de exámenes, base de datos, o también como se le conoce como banco de exámenes o similar, para que posteriormente, en otros años, los pueda volver a utilizar. Y esta es la última respecto a lo que encontramos en esta situación, en este aspecto. Abiertas, ofrecen la oportunidad al profesor de dar realimentación o feedback al alumno sobre su capacidad de comunicación. Claro está, y queda la duda de si esto es una ventaja o una desventaja. Este tipo de pregunta favorece a aquellos alumnos que escriben bien, o mejor dicho, que saben escribir. Ya sabemos que el que escribe bien es porque sabe leer y lee bastante.
Por el contrario, tipo cerradas, en términos del desarrollo y consolidación de la capacidad de comunicarse, no proporcionan la posibilidad al profesor de dar una realimentación o feedback al estudiante, aprovechando el momento de evaluación. Favorecen a los estudiantes que leen bien. Entonces, es algo muy importante entender las dos formas, ¿cierto?, de evaluar aquí determinadas. Si vamos a hacer el examen abierto, cuál va a ser la metodología, ¿cierto? O lo vamos a utilizar cerrado. Entonces, eh, la abierta tiene un momento de complejidad mayor para el estudiante, porque él, además de saber leer, debe saber escribir y debe tomarse su tiempo. Pero va a ser más fácil la construcción de ese examen para el docente. Al momento de la evaluación, pues también se va a tomar su tiempo. Pero en las cerradas va a ser más práctico, va a ser más rápido para calificar, ¿cierto? Pero no se va a prestar muy bien para la evaluación, es decir, encontrar en qué momento el estudiante se equivoca y pues por supuesto hacer el famoso feedback a cada estudiante. A veces nosotros los docentes rayamos sobre el mismo papel, ¿cierto? Y ahí le escribimos en qué se equivocó, en dónde comienza el error. Pero cuando es cerrado y muchas veces los estudiantes no escriben, eh, entonces va a ser difícil, complicado dar la realimentación respectiva. Muchas gracias, profesor Hipólito González, por haber hecho esta investigación y bueno, vamos a continuar. A ver, ¿cómo se ve al estudiante? ¿Cómo los ve el docente? Y a la vez, docentes que evalúan un examen abierto como si fuera cerrado. Va a haber una dificultad, porque cada método, si vamos a tomar el cerrado, debe calificarse como cerrado. Si lo vamos a hacer abierto, se evalúa como abierto. Entonces, la pregunta es, ¿este vaso, cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Asimismo, el tanque de combustible. Aquí realmente no es el tanque, es cierto por donde nos informa el vehículo cómo va el nivel de la gasolina en el tanque por medio de sensores. Nos arroja aquí algo en esta parte. Bueno, es una aguja análoga, entonces es un dispositivo quizás antiguo. Actualmente los vehículos ya es de otra forma, los carros más modernos, como nos arroja esta información. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ves tú el vaso? ¿Cómo ves el tanque de combustible aquí en este display? Un display análogo. Bien, ¿por qué esta pregunta? Muchas veces, cuando se evalúa con un examen tipo cerrado, si el estudiante le quedó bien, es un 5 o un 10, dependiendo el puntaje máximo que tenga en el sistema de evaluación cada colegio o la universidad. Es un muchacho bueno, pero si respondió mal, entonces es un 0 o es un 1. ¿Y será que es coherente decir que un estudiante no haya captado nada y que se merezca un 0 total o un 1? Aquí esta enseñanza del vaso aplica para muchos aspectos, no solamente para la evaluación. Se nos dice que una persona positiva ve el vaso medio lleno, mientras que alguien negativo dirá está medio vacío, caramba, me tumbaron, no tengo nada, comienzan a decir. O lo mismo sucede con el tanque de gasolina. Alguien dirá, ah, ya se me va a acabar la gasolina y tan costosa que está aquí en Colombia, caramba. Mientras que alguien va a decir, otra persona dirá, gracias a Dios, tengo medio tanque de gasolina todavía. Muy bien. Ahora, aquí tenemos otra situación interesante. Es la misma enseñanza, pero podemos analizar, podemos ver que los vasos tienen varios niveles. Entonces, los estudiantes, estamos comparando, también pueden llegar a tener varios niveles de conocimiento. Entonces, esto se aplica especialmente cuando hacemos un examen tipo abierto,
una evaluación abierta, podemos llegar a extraer que el estudiante está hasta, no sé, 3/4, medio vaso, ¿sí? O totalmente lleno. Eso lo vamos a extraer de un examen abierto. Mientras que un examen cerrado, únicamente, como lo mostraba quizás la diapositiva anterior, o las que vamos a ver más adelante, vamos a colocar otra, vamos a encontrar que el vaso está o vacío o va a estar lleno. No hay más opciones en un examen tipo cerrado. Aquí, al analizar entonces el medidor del combustible, también podemos ver de que los vehículos nos muestran como por barras. Quizás este es un vehículo diferente, más moderno. Y él va gradualmente mostrando en qué nivel va el combustible. Especialmente esta va gastándose, acabándose. Cuando vamos a la gasolinera, ¿cierto? O a la bomba, como decimos, quizás en otros países dirán de otra forma, comienza a bajar el nivel, comienza a bajar la gasolina, la CPM, la nafta, como se llama en su país, comienza a bajar y nos va mostrando cómo gradualmente va bajando. Entonces también aquí podemos ver que este sistema de graduación es abierto, porque el display no nos va a mostrar cuando está totalmente lleno, full, o cuando está ya vacío. ¿Sí? Entonces, muy importante esta comparación. Bien, algo interesante acá, y vamos a leer algo sobre qué es la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es lo que prácticamente, hacia donde queremos dirigir esta presentación a los docentes de ciencia, es que la ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad, tanto natural como humana, y también de la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que les damos. Lo que está en amarillo debe tener orden, la ciencia debe ser jerarquizada y se puede comprobar, se debe comprobar. Lo mismo pasa en los exámenes. Un docente de ciencias mayormente debe evaluar con exámenes o lo que sea, o un taller o como se busque, tipo abierto. No quiero decir que siempre, pero debería ser la constante para poder llevar a ese estudiante a un conocimiento gradual, progresivo, ¿listo? Formativo, para que él vaya adquiriendo cada vez un conocimiento mayor hasta que adquiera, si se puede decir, la totalidad del conocimiento. Claro, en ese tema o en esa asignatura, en su carrera, ¿cierto? Lo que esté estudiando. Pero qué interesante el concepto. Nos está diciendo que debe jerarquizarse, debe estar organizado y se debe comprobar. Aquí tenemos algo interesante. Dos personajes. Quizás el segundo, el de la derecha, es más reconocido que la dama de la izquierda. Pero ustedes sabían que nuestro famoso Albert no hubiese sido tan famoso sin los descubrimientos de EMI. Tanto así que hay un teorema, ¿no? Teorema que aparece allí con su apellido, Norris Theorem. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Nos quiere decir algo importante. La ciencia se escribe. Y lo que descubrió alguien tiempo atrás, otro desconocido a futuro lo va a encontrar valioso. Y sobre lo que escribió, en este caso Emi, Albert lo concluyó. En esa época las mujeres, estamos hablando de finales de los años 1800, comienzos de los 1900, entonces las mujeres difícilmente iban a una universidad o eran mal vistas. Solamente iban los hombres. No cualquier mujer iba. Y sus investigaciones científicas no iban a ser bien vistas, no iban a tener renombre, pero gracias a Emi, Albert consiguió hablar de muchas cosas, ¿cierto? Especialmente lo que tiene que ver
con la teoría de la relatividad. Muy bien. Siguiendo con el concepto de ciencia, la frase "la ciencia es acumulativa". ¿Han escuchado eso? Claro que sí. Como comentamos en el caso anterior, ¿no? Se acumuló quizás en unos documentos, en unos papeles, vino otra persona y la dio a conocer haciendo también su parte. Entonces, esto significa que todo conocimiento científico adquirido en el pasado, sea verdadero o falso, complementa los conocimientos de la actualidad. La ciencia es acumulativa debido a que tanto el conocimiento como los métodos para acceder a la información son progresivos. Son progresivos. Muy bien. Los hallazgos de la antigüedad sirven de base o de avances previos para alcanzar nuevos conocimientos en la actualidad. Aquí tenemos entonces otros dos personajes. Bueno, el segundo tiene el nombre allí, Nikola Tesla, pero el primero es más reconocido, Thomas Alva Edison. Y algo como sucedió con Emmy y con Albert, entonces sucede acá. En un continente, Nikola en Europa, hacía su investigación. Y en América, Tomás Alva estaba haciendo su parte. Eso tiene una historia tremenda, donde se comenta que inclusive aquí hay la parte de robo de información, plagio y otras cosas más. Dicen muchos que inclusive Nikola Tesla fue quien descubrió primero la bombilla y muchos otros, o la inventó, muchos otros artefactos, maquinaria, antes que Alva Edison. Nikola viaja a Estados Unidos y dice la historia que allí le sucedieron una cantidad de catástrofes, situaciones negativas que hasta llegaron a la pobreza, hasta posiblemente el robo de esa información que él había acumulado durante años. Entonces, aquí vemos esta parte que es supremamente importante, porque se acumuló casi a la par en un continente y en el otro continente. Y otra cosa importante es lo que en ciencia se enseña con el método científico. ¿Qué nos dice la palabra método? Unos pasos, ¿cierto? Para la construcción de conocimientos. Entonces, esa palabra método nos indica también que al momento de evaluar o al momento de construir la evaluación o de desarrollarla por parte de los estudiantes, debe haber un método, un paso a paso para evaluar. No las vamos a leer, los pasos del método científico, vamos a pasar aquí a esta. Tiene que ver con descubrimientos que se dieron por equivocación. ¿Y por qué es importante? Bueno, quizás la más conocida es la Coca-Cola, la tercera que aparece allí. Porque cuando alguien evalúa paso a paso, tipo examen abierto, y el docente se va dando cuenta, o el mismo estudiante, tiempo posterior, se da cuenta de que algo le quedó mal de lo que estaba buscando, pero encuentra una variante para llegar a un nuevo resultado, surgen los famosos descubrimientos. ¿Cierto? Repito lo de Coca-Cola, algo fácil en la historia, y es que se quería construir un jarabe, un remedio, pero resultó siendo una bebida refrescante, que dependiendo de los gustos, a muchos les gusta, les importa tener siempre una Coca-Cola en su refrigerador, en su casa, otros no tanto. Y otras más, unas que son positivas y otras que son negativas. Hay dos alcaloides, ¿no? Que entonces se descubrieron también por equivocación o en un paso que no se esperaba dar y aparecen estos alcaloides que aparecen acá. Y otras que han servido como en un mayor ámbito, a mayor gente, mayor cantidad de gente, para facilitarle su día a día, como por ejemplo el plástico, los rayos X, eh, podemos hablar del Viagra, el teflón, los fósforos y otras más que podemos ver acá.
Aquí encontramos una imagen y esta imagen tiene que ver con un árbol y se está extrayendo algo de él. ¿Qué se extrae de él? Se extrae algo llamado caucho. Y gracias a eso es que tenemos, por ejemplo, las llantas y se puede uno mover de un lugar a otro y de una forma más rápida, más directa, llegar a un punto determinado. Entonces, es un invento supremamente importante, relevante para casi toda la humanidad. Ahora, volviendo al tipo de examen, recordemos que ya hablamos de la diagnóstica, de la formativa y de la sumativa. Actualmente se utiliza la prueba del progreso. Se entiende por prueba de progreso, evaluación del aprovechamiento, en la terminología del marco común europeo de referencia, la que tiene como finalidad determinar hasta qué punto un estudiante ha alcanzado los objetivos específicos de aprendizaje fijados para un periodo determinado, ya sea por tema, unidad didáctica, un mes, un trimestre, etc. Miren el nombre, progreso. Y eso lo puede hacer el docente en un mismo examen, puede analizar el progreso. Especialmente, a ver, pensemos en matemáticas, se dice que para conseguir cierto conocimiento en un tema determinado, primero hay que alcanzar a manejar otros temas, ¿cierto? A ver, algo que se dice comúnmente, alguien no puede aprender a dividir si primero no se sabe las tablas y no sabe multiplicar. Debe pasar primero por el proceso de la multiplicación y luego sí entonces pasa a, eh, a la parte eh, de la división. Y esto el docente debe tener la capacidad de saberlo entender y darlo a conocer a su estudiante, cómo ha sido y al padre de familia, cómo ha sido el progreso de ese estudiante, ¿no? Entonces, qué interesante es que esto ya está estandarizado, ¿cierto? En Europa hablamos en este caso. Vamos a hacer un, hablar un poquito de un concepto matemático que nos muestra esta parte, ¿no? El progreso. La teoría a favor de la prueba de progreso o el acercamiento. Y hay un tema llamado límites. No sé si la persona que está observando o escuchando este diálogo recuerda ese tema por allá en 10.º grado. Es un tema que normalmente se ve en 10.º o en 11.º. Creo que en 11.º es más común. Muy bien, entonces vamos a definir qué es un límite. Definición de límite. Aquí podemos ver una playa y hay una frase allí que dice stop o pare, deténgase. Puede ser por varias razones. Una playa peligrosa, tiburones, cangrejos, medusas. Se generan ciertas corrientes en el agua que son peligrosas y puede arrastrar a la persona, ¿cierto?, hacia mar adentro. Bueno, por muchas razones. Pero usted se puede dar cuenta que el letrero está en cierta parte de la playa. Ese es el límite. Algunos pasan ese límite. Otros llegan metros antes. Otros llegan hasta allí, la palabra stop, y se detienen. Entonces es analizar un punto de llegada. Es quizás, como vemos acá, esta definición puede ser una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países o dos territorios. Aquí podemos ver que es un terreno, que en este caso es imaginaria, para que la persona no continúe. Es acercarse lo suficiente a un punto que lo logra alcanzar o en muchos casos no se consiga alcanzar ese límite, ¿cierto? No llega hasta allá por muchas razones, por precaución, por comprensión, por prudencia, entre otras más. Entonces vamos a hablar en este momento pensando en un límite superior, un estudiante que va a buscar el límite superior, porque él comienza con conocimiento en cero, está vacío, recordemos el vaso, está vacío, hasta ir hasta medio lleno y finalmente completarse para que esté totalmente lleno.
Vamos a ver un ejemplo general con una función en matemáticas. Esto es tema de 10º grado, funciones. Tenemos la función logaritmo natural de x. Entonces, por medio de la tabulación, podemos ver aquí los resultados. Cuando x vale 1, en y vale 0. Cuando vale 2, en y vale 0.7 y así sucesivamente va subiendo. Es general porque es un límite al infinito. Y aquí podemos ver entonces esta gráfica. El límite inferior es 0, conocimiento 0 el estudiante, pero pasa el tiempo y el conocimiento va subiendo o el puntaje va subiendo, se va acercando poco a poco hasta llegar a la nota más alta, que en este caso es 5, ahí representada en esa línea azul, y el estudiante llega a un 5. No puede pasarse del 5. Estamos analizando que en el sistema de evaluación la nota máxima es un 5. Entonces eso se convierte con un x, ¿cierto? Una variable, cuando tiende al infinito. Por más que se acerque al resultado, él va a buscar ese 5. Y eso lo estamos entendiendo aquí con este ejemplo. Podemos ver cómo la función va creciendo en el primer cuadrante. Es ascendente en el primer cuadrante. Ahora, un ejemplo específico. Aquí tenemos otra función. 5 seno de ¿qué? De 5x sobre 16. Aquí entonces tenemos la misma tabulación, obviamente recibiendo valores distintos. En este caso no es general, es cerrado, o bueno, cerrado no, tiende a un número, que es 5, no tiende al infinito. Aquí podemos darnos cuenta cómo asciende poco a poco esta gráfica, ¿no? Es ascendente en el primer cuadrante. Cuando vale 0, vale 0.0 o 0. Cuando vale 2, tomemos el valor de 2, el resultado en y va a ser de 2.9 y así sucesivamente. Entonces, cuando la persona o el estudiante, aquí hemos puesto una raya morada, cuando el estudiante, la persona, se saca un 5, perdón, obtiene 5 o responde las 5 preguntas bien, es lo que quiero decir, su calificación entonces va a ser de 5. ¿Listo? Y vamos a colocar entonces uno más común, es este. Aquí podemos ver la gráfica directamente. Y es f de x igual a x o y igual a x. ¿Qué nos quiere decir? Que si saca una pregunta buena, su nota va a ser de 1. Si saca 2 preguntas buenas, su nota va a ser de 2. Es la más común utilizada hoy en día, una función lineal. Y aquí en la tabulación podemos ver que cuando saca 4 preguntas y media buenas, a ver cuál será el resultado, ¿cierto? 4.5 también. Ese va a ser su resultado en su calificación. Al igual que el anterior, entonces, 5 preguntas buenas representará una calificación o un puntaje de 5. Los prácticos. Vamos a analizar entonces aquí esto. Evaluación por temas en ciencias, matemáticas. Vamos a hablar de matemáticas. Después tenemos otro ejemplo de física. El enunciado dice así. Halle la raíz cuadrada de 66 utilizando el método babilónico mostrando 2 decimales. Estamos diciéndole al estudiante, esto es un examen abierto. Usted tiene que hacer el paso a paso, construirlo, ¿cierto? Porque no están las opciones ABCD o falso verdadero o aparé, ¿cierto? Esta con esta, aparejamiento. Entonces, apareje. Entonces, el estudiante tiene o debe que hacer el proceso de construir el resultado, poco a poco, por medio de un método, por medio de un progreso, por medio de la parte continua, y va a llegar al resultado. El docente, aquí es donde dice, piensa qué es lo que quiere evaluar, ¿sí? El docente debe, como vimos en una tabla al principio de la presentación, debe tener claridad sobre cuál va a ser la rúbrica a evaluar,
qué es lo que le va a revisar al estudiante. Y por ende, el docente debe, en lo posible, comunicarle esto al estudiante antes de la evaluación, para que el estudiante sepa cómo responder y qué responder, para que no encuentre una respuesta negativa después en el examen. ¿Sí? Entonces, eh, aquí se ha dispuesto que el docente va a colocar o va a trabajar, va a colocar como rúbrica, va a calificar, que haga la potenciación, punto uno, que haga una adición, que haga una multiplicación, que haga la división y finalmente que concluya. Estos 5 ítems es lo que el docente va a evaluar. ¿Listo? Así que vamos a empezar el problema, la solución del problema. Muy bien, paso 1. Hay que hacer una potenciación. El estudiante debe conocer esto, debe saber, ¿cierto? Que 1 al cuadrado es 1, que 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente. El paso 2. Eh, toca hacer una suma. La suma del 66, que es el número que le dan, ¿cierto? La raíz cuadrada del 66, el número que está bajo el radical, y sumarle 64. ¿Por qué 64? Porque el estudiante sabe que 8 por 8 es 64 y debe buscar un número que esté por debajo del número bajo el radical, es decir, del 66, y encontró que es 64. Por eso suma el 66 más 64. Y al sumar obtiene el resultado que es 130. Ahí ya van 2 pasos que el docente va a ir tomando nota. ¿Se sabe la potenciación o hizo bien la tabla de potenciación? Sí, ya tiene un punto ganado. ¿Sumó bien? Sí, ya tiene otro punto ganado. Ahora, paso 3, multiplicación. Se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque estamos hallando una raíz cuadrada. Y aquí encontramos que el número que utilizamos es 64. Vamos a utilizar la base al multiplicar 2 por la base de ese número, que es el 8. ¿Cuánto es 2 por 8? El estudiante debe colocar el resultado, que es 16. Y el docente aquí ya entonces evalúa y saca la conclusión de que pues si le quedó bien, tiene otro punto ganado, ¿cierto? Y va sumando, porque estamos sumando, una evaluación sumativa, que a la vez es formativa, ¿listo? Y punto, el paso 4, ya si hizo estos 3 primeros, ya lo tiene ganado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se califica hasta 5, estamos tomando ese ejemplo que la calificación va hasta 5, es el límite superior, y ya con un 3 en muchos sistemas evaluativos se gana el examen. En algunos será de pronto con 2.6, en otros lugares con 3.5, pero normalmente es con 3. Punto 4. La división. Haga la división. El estudiante debe estar en la capacidad de saber dividir. Y pues por supuesto se había puesto la condición de que se coloquen 2 decimales. Entonces el estudiante ahí mismo puede mostrar la división en el mismo papel y escribe los 2 decimales, 8.12. Listo, falta un paso. ¿Cuál es el paso que falta? La conclusión. Y él va a escribir la raíz cuadrada de 66, aproximándola a 2 decimales, es de 8.12. Eso es muy importante, yo no sé cuántos docentes lo exijan, especialmente para otras ciencias, no necesariamente la matemática, pero en física, química o en otros, enseñarle a los estudiantes a colocar conclusiones, porque es común que cuando llegue el estudiante a una empresa, ya sea un profesional, sepa interpretar la información y darla a conocer al comité o a sus jefes, a la parte administrativa, qué fue lo que encontró en sus cálculos, en sus resultados, ¿cierto? Y muchos de ellos no tienen la misma preparación, hablando de la carrera que estudió, entonces no va a comprender quizás una fórmula y cómo llegó hasta allá, lo que le importa es la interpretación.
la conclusión. Muy bien, efectivamente aquí tenemos el resultado, es 8.12, 40, 38, etcétera, etcétera, pero se había solicitado con 2 decimales. Muy bien, entonces lo que el estudiante hizo fue esto. Aquí lo podemos ver en un solo paso. Muchas veces lo pueden hacer allí, sobre la fórmula, pero el docente debe tener la capacidad de extraer esos 5 ítems, o en este caso aquí van 4, y el quinto es la conclusión para poder darle el puntaje como tal a este estudiante. Muy bien, aquí tenemos nuevamente los pasos. Y vamos a darle la puntuación, pero con una novedad. Vamos a decir que él se equivocó en 1 o 2 por allí, vamos a ver. Por ejemplo, que no escribió la conclusión. Es muy común. Muchas veces el docente dice, escriban la conclusión, ellos se les olvidan, creen que todo es el proceso matemático, suma, multiplicación, potenciación, división, lo hacen bien, pero no construyen la conclusión. Entonces, hizo bien la potenciación, hizo bien la adición, la multiplicación, la división, pero falló en la conclusión. Entonces, al sumar, esto le da 4 y su nota va a ser de 4, ¿cierto? De 5 puntos posibles, obtiene un 4. Ahora, ¿por qué colocamos aquí esta comparación? Vamos a analizar. El que evalúa una única respuesta definitiva, digamos, construye un examen tipo abierto, pero califica tipo cerrado, o le quedó bien todo o le quedó mal todo, versus el que no lo hace de esa forma. Entonces, si el estudiante no llegó a la respuesta correcta, a ese 8.12, quizás se equivocó en la división y le da 8.10, ¿será que todo lo demás le quedó malo? ¿Será que no tiene conocimientos y lo vamos a castigar de una vez con un 1, con un 0? Mientras que si evaluamos su progreso, cómo ha sido su avance, el estudiante poco a poco, ¿cierto?, va a obtener un resultado que puede estar en el intermedio de esos valores. Puede sacarse un 2, un 2.5, un 3.5, un 4, etc. Entonces es muy diferente hacer un proceso calificativo de un método con el otro método, si vamos a trabajar con cerrado o con abierto. Aquí, en este caso, estamos diciendo que si el estudiante no llegó a la respuesta correcta, entonces no sabe nada, está vacío totalmente el vaso. ¿Y será eso correcto? ¿Será eso justo con el estudiante y con el mismo docente? Porque se cree que hizo bien las cosas y finalmente no guardó la información el estudiante como se debía, no supo utilizar las herramientas, todas. Mientras que por este lado, el estudiante quizás no está totalmente lleno, pero pudo haber llegado a algún nivel superior, ¿cierto?, del 1 o del 0 y está en un término intermedio. Vamos con otro ejemplo en física. El problema dice, un automóvil aumenta uniformemente su velocidad desde 20 metros por segundo sobre segundo hasta 60 metros sobre segundo mientras recorre 200 metros. Calcular la aceleración y el tiempo que tarda en pasar de una a otra velocidad. Entonces aquí tenemos la rúbrica como el docente va a evaluar. Recuerden que la rúbrica el docente la construye, es autónomo. Si alguien no quiere colocar, por ejemplo, la conclusión, no la coloque, pero que el estudiante sepa qué es lo que le va a evaluar. Y este docente, por ejemplo, quiso evaluar el dato numérico, ¿cierto?, la magnitud del vector de aceleración. También quiso evaluar la unidad de aceleración. Resulta que en física, además de una magnitud, debe tener una unidad. No es matemática, la física no es matemática. Que se utiliza la base de la matemática, sí, o esa otra ciencia que es común para otras ciencias llamada matemática, pero aquí es donde se le dice al estudiante debe colocar la unidad. Si le queda mal o no la escribe, aquí ya hay una falencia. Y eso es muy importante porque a veces encontramos problemas con unidades. A ver, vamos al tiempo, quizás en horas.
pero el problema se solicitaba con segundos o en minutos y el estudiante debe tener la capacidad de hacer la conversión y llegar a lo que se solicita. O no mezclar unas con otras. Tercero, el dato numérico del tiempo, magnitud del escalar, ¿cierto? El tiempo es un escalar, no es un vector. Cuarto, la unidad de tiempo, ¿sí? Que esté correcta. Y finalmente, la conclusión. Entonces, vamos a hacer en el primer paso y en el segundo paso, y una vez se halla, aquí tenemos la información a mano izquierda, se halla la aceleración con el recurso presente en este instante. Aceleración es igual al cambio de las velocidades, tanto final como inicial al cuadrado, sobre 2 veces el espacio. Muy bien, al resolverlo, el estudiante hace su proceso, eleva al cuadrado, luego hace la diferencia, luego en el denominador hace la multiplicación, finalmente divide y encuentra que son 8 metros sobre segundo. También puede hacer el trabajo con las unidades para que coloque las unidades correctas. Hasta aquí ya el estudiante debe saber que la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces entrega la magnitud y entrega también la unidad. ¿Okay? Entonces ahí está mostrando lo uno y lo otro. Tercer paso, a la vez lo hacemos con el cuarto paso. Tenemos la misma información y la aceleración, perdón, el tiempo lo hallamos con este siguiente paso. Y este paso es la diferencia o el cambio de velocidades sobre la aceleración. Y tenemos que el tiempo es 60 menos 20, da 40, sobre 8, que es el valor encontrado anteriormente. Y eso nos da 5 segundos. Bueno, aquí está mostrando la magnitud, que es 5 segundos, y también escribió la unidad, segundos. Ahí está. El estudiante debe colocar la conclusión, ahí le escribe, y recordemos entonces la rúbrica en este problema. Aquí están los 5 ítems o casos que el docente iba a evaluar. Entonces, aparece el dato numérico, sí, vamos a hacer un ejemplo acá, que lo haya colocado bien. Está la aceleración, ¿cierto? De la unidad, sí. Está el dato numérico del tiempo, sí. Pero hagamos de cuenta que la embarró al escribir la unidad de tiempo. ¿Qué no la escribió? Simplemente puso 5. Se le olvidó colocar segundos. Digamos que le quedó mala. Y al momento de escribir la conclusión, pues también le va a quedar mal, porque tampoco coloca la unidad de segundos. ¿Listo? ¿Qué nos daría esto? Él quita la unidad de segundos en la conclusión. ¿Qué nos daría esto? Que la primera pregunta está bien, o el primer punto en la rúbrica, el segundo también está bien, el tercero está bien, el cuarto está mal, ¿sí? O alguien podría decir un medio punto, dependiendo, si en lugar de segundos puso horas, ¿listo? Entonces medio punto, el docente debe tener el criterio de colocarle, pero miren que va sumando y va formando. Y finalmente hace la sumatoria. ¿Cuánto da esto? 3,5, ¿cierto? 3,5. Muy bien. Ya llegando a las conclusiones, vamos a narrar esta situación. Tiempo atrás, un famoso señor llamado Aristóteles, que además de ser filósofo, fue biólogo, fue también naturalista, perdón, estudió zoología, hizo tratados de zoología escritos, también fue botánico, versus otro señor llamado Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, no sé si lo han escuchado. Y la disputa fue por un animalito llamado la araña. Qué interesante. 350 años antes de Cristo, Aristóteles dijo que la araña era un insecto. De ahí en adelante pasaron cerca de 2000 años, 2100 años por ahí. En el año 1750 después de Cristo, y ese señor se atrevió a coger una araña, Lamarck,
La coloca sobre una mesa, ya la araña estaba muerta, por supuesto, le va a hacer su estudio y comienza a contarle las patas. Y se da cuenta que lo que había dicho Aristóteles, porque lo que él había dicho era que las arañas era un insecto y que tenían 6 patas. Por casi 2100 años, la humanidad creyó que las arañas eran un insecto y que tenían 6 patas. Entonces Lamarck sacó dos conclusiones. Primero, que no tienen 6 patas, sino que tiene 8 patas. Él las contó. Yo no sé si las que vio Aristóteles, él por temor no tuvo la valentía de coger una, abrirla, partirla o colocarla sobre una mesa y contarle las patas. Pero él creyó que tenía 6 patas. De ahí en adelante, todo el mundo, por 2100 años, dijo que la araña era un insecto que tenía 6 patas. Pero Lamarck dijo, no, me estoy dando cuenta que en primer lugar tiene 8 patas y en segundo lugar, por no tener 6 como los otros insectos, vamos a encontrar una nueva clasificación para las arañas. Y a partir de ahí son los arácnidos, no son insectos. Entran en otro grupo. Qué interesante. Esto no aplica solamente para las ciencias, esta anécdota, para otras cosas más, política, religión, donde por mucho tiempo se ha creído que cierta cosa estaba o era lo correcto, así, quizás como lo dijo Aristóteles, se creyeron ciertas cosas, pero al estudiar, al investigar, al hacer ciencia, encontramos una situación diferente. Muy bien, entonces, mis apreciados docentes, si estamos equivocados como Aristóteles, podemos cambiar. Conclusiones. La evaluación es un proceso de mejora y verificación de los aprendizajes, tanto para el estudiante mismo como para el docente. Segunda, existen varios tipos de evaluaciones que se emplean en diferentes momentos, pero convergen a ser sumativas y de progreso. Tercera, no siempre se evalúa de la forma correcta, puesto que se mezclan procesos, un proceso abierto y uno cerrado. Al momento de calificar, muchas veces no hay una evaluación en sí. Cuarto, al realizar un examen de tipo abierto, el docente debe prepararlo de tal forma que se preste la realimentación del mismo. Siguiente, es decisión del docente evaluador si realiza un examen tipo abierto o cerrado, ¿sí? Pero debe ser congruente con la teoría respecto al puntaje que otorgará al estudiante. Siguiente, al evaluar un examen tipo abierto y calificarlo como si fuera cerrado, los docentes observan a los estudiantes como vasos vacíos, cauterizando de su contenido lo que puedan haber ya aprendido. Claro está, si respondió erradamente a la pregunta. Siguiente, plantear una escala o rúbrica para evaluar es el mejor proceso para conocer hasta dónde llega cada educando. Construyamos esa rúbrica y la escala. Siguiente, llevar al estudiante hasta su límite de aprendizaje es la mejor opción para buscar falencias puntuales y realizar correcciones a tiempo. Siguiente, mientras sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, no todos los estudiantes llegarán a la comprensión del 100% de los pasos, y es por ello que se observa la mediana como medida de tendencia central, es decir, estudiantes que no son muy top, muy 5, ni tampoco muy unos o muy ceros. La mediana, podemos pensar que la media en muchas ocasiones va a estar cerca del 2,5 al 3,5, es decir, casi la mitad, por ahí cercana a la mitad de esa evaluación del 5 como límite máximo. Y la siguiente, última, si un docente califica únicamente la respuesta a un problema abierto, no está evaluando, y a su vez surge la pregunta, o las preguntas, ¿cómo logra colocar puntajes intermedios como un 2, un 3,5 o un 4? ¿Cuáles son sus criterios para colocar estas notas? Muy bien, mis apreciados docentes, estudiantes, deseo que hayamos aprendido bastante este día y pues muchas gracias por su atención prestada.
Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo, allí quedará registrado el contacto para cualquier orientación. Que estén muy bien y bendiciones.